Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Es una gran bendición del Señor poder reunirnos un día más para estudiar el mensaje glorioso de su bendita palabra. Por tal motivo, vamos a disponer nuestro corazón en agradecimiento a Dios y a darle gracias en una oración, pidiendo de Él su asistencia para que el estudio sea de gran provecho a nuestra vida espiritual. Oremos. Amadísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día una vez más por darnos la oportunidad de estar vivos y el privilegio de estar dispuestos a escuchar tu santa y gloriosa palabra. Te suplicamos, Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en la fe y permite que tu Santo Espíritu nos redarguya y nos permita entender cada día más y más tu verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria y concede, Padre Santo, que todos los que están escuchando este mensaje en esta mañana sean grandemente edificados, exhortados y consolados con la enseñanza de tu bendita palabra. Dame tus palabras, Señor, y guíame por tu Santo Espíritu para enseñar lo que es recto y justo conforme a lo que está escrito. Que también, Padre, hoy los que no conozcan de tu Santo Hijo Jesús, hoy vengan a los pies de Él y arrepentidos laven sus pecados en la sangre de Cristo, porque solo Él les puede librar de la condenación y hacer libres de la culpa de su pecado. Te pido esto, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 5 y de este capítulo 5 estamos considerando 5 certezas cristianas. El pasaje que nos corresponde estudiar en el día de hoy es Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Dice así la palabra de Dios: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Este versículo muy corto nos revela la cuarta certeza del cristiano. ¿Cuál es esa cuarta certeza? La certeza de que somos propiedad de Dios. El texto dice claramente: sabemos que somos de Dios. Y esto es maravilloso, saber que somos de Dios. El versículo de nuestra meditación lo estudiaremos haciéndole 2 preguntas. Vamos a leerlo nuevamente para entender las preguntas. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que la primera pregunta que le haremos a nuestro texto en esta mañana es: ¿por qué somos propiedad de Dios? Y número 2, ¿en qué sentido el mundo está bajo el maligno? Veamos en primer lugar por qué somos propiedad de Dios. Porque el texto dice: sabemos que somos de Dios. En base a esa certeza que anuncia el apóstol Juan, podemos decir que la Biblia nos enseña que somos propiedad de Dios por 3 razones. En primer lugar, somos propiedad de Dios por derechos de creación. En segundo lugar, somos propiedad de Dios por derechos de redención. Y en tercer lugar, somos propiedad de Dios por derechos de adopción. Esto nos enseña que somos propiedad de Dios 3 veces y esto es maravilloso. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro creador. Por tal motivo, somos de Dios por derechos de creación, porque Él nos creó y por lo tanto Él es nuestro dueño. En Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27, la palabra de Dios registra: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos
en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia entonces registra en esto que acabamos de leer que Dios es nuestro creador. Y como Él es nuestro creador, por tanto le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. Entonces claramente la Biblia registra que somos creación de Dios. En consecuencia, somos de Él, le pertenecemos a Él. En el Salmo número 100, versículos 1 al 3, dice lo siguiente, acerca de esta misma verdad. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Como vemos aquí en este precioso salmo, nos dice el texto que debemos cantar alegres a Dios los habitantes de toda la tierra, que debemos servirle a Jehová con alegría, que debemos venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, es decir, el creador de todas las cosas, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y esto es maravilloso. Aquí la Biblia registra que Él fue el que nos hizo y nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Si nosotros existimos en este mundo es porque Él nos creó. Luego dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué somos? Pueblo suyo. Somos sus ovejas de su prado. Así que somos de Dios por derechos de creación. En el Salmo 139, versículos 13 al 16, también se registró lo siguiente. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Bendito y alabado sea nuestro Creador. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice el texto, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Qué maravilloso saber que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, y qué maravilloso saber que en consecuencia Él es nuestro dueño. Por eso el apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios por derechos de creación. Y en segundo lugar, la Biblia también nos enseña que somos hijos de Dios por derecho de redención. La palabra redención significa, en primer lugar, liberación de una obligación, de una situación desfavorable o una culpa. Y en segundo lugar, redención significa comprar o rescatar por precio para liberar de la esclavitud a los cautivos. Así que estas dos cosas significa la palabra redención. Dios el Padre estuvo dispuesto a dar su Hijo a la muerte para rescatarnos, para liberarnos de la condenación eterna, es decir, para redimirnos. El Santo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estuvo dispuesto a humillarse, haciéndose hombre para sacrificarse como el Cordero perfecto, pagando el precio de nuestra salvación. Noten lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 al 20 acerca de esta maravillosa verdad de que somos propiedad de Dios por derechos de redención. Dice así la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El texto claramente nos dice que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en nosotros y el cual tenemos de Dios, y que por lo tanto no somos nuestros, porque hemos sido comprados por precio. ¿Cuál precio? El precio de la sangre de Cristo. Cristo dio su vida para comprarnos. Por tal motivo debemos glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí tenemos lo que dice la Escritura, que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tanto el cuerpo que tenemos y el espíritu que tenemos son de Dios, porque Él nos creó y Él nos redimió, porque habíamos pecado y estábamos separados de Él. Pero la muerte, el sacrificio de Cristo nos hace hijos y nos hace ahora pertenecer a la familia de Dios. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Noten lo que dice también Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, redimidos, liberados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que el texto que hemos leído es maravilloso, porque nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, esa vana manera de vivir pecaminosa que recibimos de nuestros padres. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él fue el que nos rescató, nos compró con su sangre, con su vida, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Démosle gracias a Dios por este maravilloso regalo que hemos recibido de nuestro Creador, que dio a su Hijo para redimirnos de la condenación eterna. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, también se escribió lo siguiente acerca de esta verdad: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí tenemos entonces la afirmación y la exhortación. La afirmación de que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Por tal motivo, tú y yo, dice el texto, debemos con gozo dar gracias al Padre que nos hizo aptos por medio de Jesucristo para participar de la herencia de los santos en luz. Porque Él nos redimió y nos compró con su sangre, ahora entonces tenemos derecho a entrar al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y en tercer lugar, la Biblia también nos enseña que somos propiedad de Dios por derechos de adopción. El apóstol Juan, en concordancia con el testimonio de las Sagradas Escrituras, enseña que solo hay dos descendencias. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo, según Génesis 3, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Así que vemos aquí en esta cita de Génesis 3:15 que hay dos simientes. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente, y entre tu simiente, es decir, entre tu descendencia y la simiente de la mujer.
Así que hay dos descendencias, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Por tanto, podemos afirmar claramente que en este mundo están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está la descendencia de Caín y la descendencia de Set, la descendencia de Jacob y la descendencia de Esaú. Nosotros no éramos de la familia de Dios, no éramos hijos de Dios, pero en Cristo fuimos adoptados en la familia de Dios. Por eso, esta tercera afirmación de que somos de Dios es por derecho de adopción. No éramos hijos, éramos hijos de ira, éramos bastardos, pero Dios en su gracia nos adoptó por su Hijo Jesucristo para permitirnos entrar a la familia de Dios. Noten lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vemos claramente en el pasaje que hemos acabado de leer que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el tiempo exacto, en el tiempo determinado por Dios, el Hijo de Dios nació en este mundo como un hombre, nació de la Virgen María, nació bajo la ley mosaica. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Todos los hombres estamos bajo la ley, y estar bajo la ley es estar bajo condenación. ¿A qué vino el Señor? A redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es maravilloso. Él vino a adoptarnos como sus hijos. Somos ahora, por el Señor Jesucristo, adoptados en la familia de Dios, y esto es supremamente maravilloso. Él vino a adoptarnos como hijos. Por eso en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, dice lo siguiente acerca de esta misma verdad. Dice así Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Aquí vemos claramente que el apóstol Pablo nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios es supremo para con nosotros, que seamos santos y sin mancha. Él nos llama a formar parte de su familia, nos llama a formar parte de sus hijos para ser santos y sin mancha. Pero ¿cómo hizo esas cosas el Señor? Dice que lo hizo en amor, por el puro afecto de su amor, habiéndonos predestinado. Es decir, desde antes de que nosotros naciéramos, Él predestinó a sus hijos para ser adoptados hijos suyos. Nosotros caímos en pecado, nos separamos de Él, nos descarriamos como ovejas, pero Cristo vino a este mundo, murió en la cruz para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, dice el texto, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació. No merecíamos nada de Él, sin embargo, Él dio su vida en rescate por nosotros para adoptarnos como sus hijos, para que pudiésemos venir a formar parte de su pueblo. Y esto es supremamente importante y maravilloso, amables oyentes. Ya no somos extraños para Dios. Antes no éramos hijos, pero ahora somos hijos de Dios por adopción. Cristo dio su vida para adoptarnos, para hacernos hijos de Dios. ¿Y qué implica llegar a ser hijos adoptados de Dios? Amables oyentes, el cristiano no es llamado hijo de Dios únicamente por una decisión jurídica y externa de adopción, sino que llega realmente a ser hijo de Dios.
La adopción entre los hombres consiste solamente en la comunicación exterior de un derecho legal entre el adoptante y el adoptado, donde el adoptado participa de los derechos de hijo legítimo. Pero en cambio, la adopción divina consiste no solo en el derecho legal de los derechos de un hijo, sino también en la participación de una nueva vida, de una nueva naturaleza semejante a la del padre adoptante, en la cual el adoptado recibe un nuevo nacimiento o regeneración, llegando a ser una nueva criatura conforme a la imagen de aquel que lo adoptó. ¿No es esto maravilloso, amables oyentes? Saber que al ser adoptados no solamente tenemos derechos legales como hijos, sino que somos también participantes de una nueva naturaleza semejante a la del Padre adoptante, porque fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Y la imagen que tenemos que llevar nosotros, los adoptantes, es la imagen de Cristo, porque Él es nuestro hermano mayor, porque Él es nuestro ejemplo, porque Él es nuestra vida. Por eso somos semejantes a Él, porque Él nos ha comprado con su sangre. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13, dice lo siguiente: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el derecho, el poder de ser hijos de Dios, porque antes no lo éramos. Ahora dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es glorioso. O sea que recibir a Cristo es creer en su nombre, es tener ahora potestad de ser hechos hijos de Dios por la fe en su obra redentora. Ahora, cuando creemos y venimos a ser hijos de Dios, no fue porque nosotros quisimos, sino porque fuimos engendrados como hijos suyos, no por voluntad nuestra, no por voluntad de varón, sino por la pura voluntad de Dios, porque a Él le plació, así como dice en Efesios capítulo 1, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació en su gracia hacernos sus hijos. Y noten lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 18. Dice así la palabra de Dios: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De modo, dice el texto, que si alguno está en Cristo, es decir, que si alguno ha sido adoptado por Cristo, que si alguno ahora forma parte de la familia de Dios, nueva criatura es. Es decir, tenemos una nueva naturaleza. No solamente recibimos derechos legales, sino una nueva creación. Hemos recibido un nuevo corazón, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿No es esto maravilloso, amables oyentes, saber que en Cristo somos nuevas criaturas, somos nueva creación? Y dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es por eso que en el día de hoy, amable oyente, yo te invito a que creas y confíes en la obra redentora de Cristo para que puedas venir a ser hijo de Dios, para que seas adoptado en la familia de Dios, porque solo a través de Cristo podemos llegar a ser hijos de Dios. No porque usted haya nacido en una familia cristiana, no porque usted sea de X o Y religión, viene a ser hijo de Dios. No, amable oyente, no se engañe. Uno solamente llega a ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo.
A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que creen en Cristo, en su nombre, en lo que Él hizo, a ellos solamente les da el poder de venir a ser hijos de Dios, no a otros. Solo Jesús es el Salvador. Ven hoy y confía en Él, arrepentido de sus pecados. Confiésale a Él que eres pecador y que solamente Él puede limpiarte. Ven hoy, Jesús, Señor, y lava los pecados de aquellos que están reconociendo que son pecadores y que necesitan de ti. Sálvales, Señor. Dales un nuevo corazón, como nos lo diste a todos nosotros los que hemos creído. Concédeles ser salvos. Por tu gracia y tu misericordia te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.